Sobe, dale la entrada al maestro. Maestro Wellington, Y estamos, los chicas. micrófonos son suyos. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Hoy estamos a casa llena. Ramona y Judy, vengan al pasito, que New Jersey no se va a mover de donde está. Oramos también por la que están en el grupo conectado vía WhatsApp y seguimos en esa comunión orando por todos aquellos y aquellas que están atravesando por esas situaciones difíciles de la vida, incluyendo enfermedad, y por esas, como yo siempre he dicho, que a veces no le encontramos ni el pie ni la cabeza, pero Papá Dios está siempre de nuestro lado, dándonos a entender que no solamente está con nosotros, sino que también está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y también algo muy especial, y es que lo había hecho lo había hecho de manera digital. Conversé con Sobeida, conversé con Ramona y creo que conversé con Rosanna, si no mal recuerdo su nombre, hace un par de domingos. Bueno, no se me olvida porque fue precisamente el día de mi cumpleaños y quiero felicitar a las chicas que fueron a las aguas a testificar públicamente que Jesucristo es su Señor y Salvador. Así que les reitero las felicitaciones. Dieron un paso extremadamente importante y lo están dando en un tiempo donde hay que tener mucha fe para creer que a pesar de todo, Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que reciban mis felicitaciones. Mi esposa también se alegró bastante. Y nada, espero que en el próximo, las que se van a bautizar, tengo la fe de yo estar ahí también en ese lugar tan hermoso que escogieron para ir a las aguas. Así que muchas bendiciones. Así que Ramona, hoy estamos a casa llena, estamos contentos, de verdad que sí. Vamos a hacer un breve repaso y vamos a tocar luego, hoy, sin abusar del tiempo de ninguna de ustedes, vamos a coquetear un poquito, yéndonos un poquito más profundo en esa intimidad de lo que hemos llamado en este preámbulo de 3 pasos sencillos que le voy a enseñar, que pueden usar para estudiar mejor la Biblia y para entender el texto. Y vamos a coquetear hoy un poquito a profundidad, porque recuérdense que con el permiso de nuestra hermana Ramona hicimos una pausa, porque de nada vale nosotros leer la Biblia como tal si no conocemos las intenciones del autor. Y hoy estamos, y todos estos días que nos hemos estado reuniendo, hemos estado mirando el autor, estamos conociendo a esa persona que nos mandó una carta tan grande, tan grande, tan grande que él le escribió, y una carta tan grande, tan grande, tan grande que toma 66 libros para explicarnos su amor, y estamos conociendo a ese autor. Entonces, vimos algunas cosas importantes, vimos números. Siempre hago este repaso por si alguien no pudo venir la semana, eh, en la última clase, mejor dicho. Vimos números, la Biblia es números y ahí están. Esto está en la clase anterior, así que no tiene que preocuparse tanto por tener esto en su celular como una fotografía, sino que esta clase también la va a estar mirando. Vimos características importantes de la Biblia. El salmo más grande habla precisamente de las sagradas. El salmo más largo habla precisamente de la Biblia como si fuera algo intencional. Habla de lo que verdaderamente es la Biblia en todo lo que tiene que ver con el carácter del creyente, y ese es el Salmo 119. Vimos las intenciones de las Sagradas Escrituras. Vimos también qué desea las Sagradas Escrituras cuando nosotros la leemos. Vimos rápidamente y respondimos a la pregunta cómo empezar a estudiar la Biblia. Vimos algunos consejos prácticos que parecieran como tan sencillos, pero tiene que ver mucho con la disciplina, y es determinar el horario, ¿verdad que sí? Orar sobre todo, y sobre todo leerla, leerla y leerla. Y lo que estamos haciendo en esta pausa
¿verdad? Es que estamos conociendo al autor de la Biblia. Entonces, por eso hicimos esa pausa y comenzamos a conocer un poquito a Dios. Respondiendo a esa pregunta importante de quién es Dios, lo vimos en sus 6 aspectos importantes: el hecho de que Él existe, su definición, su naturaleza, su carácter, su obra, y es por demás lo más bello que tiene nuestro Dios, y es que no es ese Dios sentado en el trono con la barba larga, malhumorado y un látigo en la mano, esperando que uno de nosotros nos equivoquemos. No, no es un Dios distante, es un Dios que desea tener una relación con nosotros y que desea que nosotros tengamos una relación de padre e hijo, de hijo a padre. Eso entonces nos hizo definir, ¿verdad que sí? Esos 6 aspectos importantes que responden la pregunta: ¿quién es Dios? Aclarando, ¿verdad? Y eso lo dimos ya por sentado, que todas las personas que hablan mal de Dios, que hablan feo de Dios, que dicen cosas en contra de Dios, que blasfeman en contra de Dios, definitivamente es porque no tienen una relación con Dios. Es porque no tienen una relación con Dios, porque hablar desde la posición del desconocimiento es teorizar, es blasfemar, es filosofar. Siempre recuerdo una anécdota personal donde yo estaba en un sitio. No me gusta hablar mucho de mí, ni de rellenar las enseñanzas con testimonios personales, pero yo estaba en un sitio, me invitaron a dar un estudio bíblico, un grupo familiar muy íntimo, y yo fui y me preparé. Ustedes me conocen: PowerPoint, copias, ejercicios, tareas, pero había alguien completamente eh, dispuesto a boicotear la clase. Y cada vez que yo decía algo, esa persona decía: no, porque lo que usted está haciendo es como vender seguro de vida. Yo, oh my God, oye, ¿por dónde se fue este hombre? Y no es una cosa, lo que tenemos más tiempo en el evangelio, lo que tenemos mucho tiempo en el evangelio, y los nuevos también lo saben, no es una cosa más delicada que tener cuidado cómo y cuándo enseñar la Biblia cuando tú tienes personas que son nuevos creyentes. Los que están ahí, reaccionen por el chat y pongan un dedito arriba. Yo sé que muchos de ustedes lo van a poner. Y este hombre se empeñó en que cada vez que explicábamos ese estudio bíblico y que intentábamos entrar en materia, las opiniones de él tenían que ver con la venta de seguro de vida. Hasta que en un momento a mí se me metió el dominicano y le dije: mire, amigo mío, vamos a hacer una cosa. De seguro de vida sabe usted, y de lo que vine a hacer soy yo, sé yo. Cuando yo termine de dar esta clase, usted no vende seguro de vida. Amén, amén. ¿Por qué? Le hago esta historia que no sé si es un chiste o fue algo que me surgió como para retomar el control de la clase, pero hay personas que ustedes la van a escuchar hablando de Dios desde el desconocimiento. Todo el que habla cosas de Dios es porque no tiene una relación con Él, porque nuestro Dios, como reitero, es el único que dejó un libro con la intención firme de que profundicemos en el conocimiento de Él. Luego entonces nos vimos con los 2 grandes bloques de su esencia, y está, ¿verdad que sí? Esos dones que Dios tiene, que no se lo puede transferir a ningún ser humano porque no lo puede soportar, como su preexistencia, su autosuficiencia, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, porque lo sabe todo, su soberanía que entendemos como soberanía, ¿verdad que sí? Lo que Él dice se hace, sí o sí. Eso es lo que significa soberano. Soberano no solamente es porque lo sabe todo. Soberano no es porque en él se encierra todo el conocimiento. Soberano no es solamente la capacidad que él tiene de, aunque Sobeira y yo no entendamos lo que suceda, suficiente es entender con que él lo conoce y lo sabe. No, señores. Soberano es que lo que Dios dice se hace o se hace o se hace o se hace. Así de simple. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que al rey de Inglaterra,
y a la reina Inglaterra, que Dios la tenga donde no se moje, a ellos, dentro de los títulos que tiene, le dicen soberana. ¿Soberana por qué? Porque él o ella son reinas, o Carlos, en este caso, el rey de Inglaterra y de todas las ciudades y de todos los territorios donde llegue su reinado. Eso es lo que significa soberanía. Y luego entonces, a través del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Recuérdense que estamos repasando. Y luego entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad, bienvenida a Delfia, nosotros tenemos la capacidad de de poder sí comunicarnos con Dios y de que a pesar de que Él no puede transferirme, por ejemplo, ese, ese poder de Él estar en todo lugar, a través del Espíritu Santo, sí hay cosas que me permiten cumplir con ese anhelo que Él tuvo en Génesis capítulo 1, hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero reitero, para poder entender esa parte comunicable de Dios y esa parte transferible de Dios, por así decirlo, obligatoriamente tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Está la santidad, dentro de su carácter transferible está la justicia y rectitud, dentro de lo que Él puede comunicarnos está su amor, dentro de las cosas que nos pueden comunicar está la misericordia y la bondad, dentro de otras cosas que nos puede comunicar está su espíritu. Dentro de las cosas que Él nos puede comunicar está su personalidad, su carácter, ¿verdad que sí? Y entonces eso lo recibimos a través de quién. ¿Podemos manifestarlo a través de quién? Lo podemos manifestar, obviamente, a través de del fruto del Espíritu que está por allá en Gálatas capítulo 5, que mi asistente, que la veo por ahí, le va a mandar esa cita bíblica al grupo. En Gálatas capítulo 5, léanlo completo, pero en ese trozo de ese capítulo 5, creo que comenzando en el verso 22, ustedes van a comenzar a disfrutar lo que son esos dones comunicables de Dios a pesar de lo limitada que es nuestra naturaleza humana. A pesar de lo limitado, ustedes van a ver ahí que a través de el fruto del Espíritu Santo nos podemos comunicar con Dios y es más, a pesar de que ninguno de ustedes podemos llamarnos mini dioses, ni una copia de Temo de Dios, ni una copia de Chain de Dios, no lo somos y nunca lo seremos. Nosotros representamos la imagen de ese Dios a través del fruto del Espíritu y como hemos hablado en el seminario, en el que yo espero que pronto ustedes ya puedan entrar. De hecho, esta clase que le estoy compartiendo fue un extracto que saqué de esa doctrina acerca de Dios. Es importante que ustedes sepan que nuestro comportamiento en el mover del Espíritu Santo y nuestro comportamiento a través del fruto del Espíritu Santo es lo que dice en lo que nosotros creemos. Hago una pausa de 10 segundos para explicarlo de nuevo. Nosotros que hoy estamos a casa llena con 11, 12, 13, 14 con mi esposa, más las que están conectadas por WhatsApp y Ramona que hoy vale por 2 porque viene acompañada. Nosotros, todo lo que estamos aquí, representamos lo que nosotros creemos a través de nuestro comportamiento. En otras palabras, lo que tú crees es lo que tú vives, lo que tú crees es lo que tú modelas, lo que tú crees es lo que tú haces, no necesariamente lo que tú dices. Luego entonces que vimos a Dios en ese primer bloque de lo que Él es y que no puede transferirnoslo a nosotros porque no lo soportaríamos, luego vimos un segundo bloque y es esa capacidad a través del Espíritu Santo de parecernos a Él. Luego entonces vimos cómo la fe cristiana en el Antiguo Testamento y nosotros también lo hemos transferido al Nuevo Testamento y no solamente que lo hemos transferido al Nuevo Testamento, sino que adoramos por eso, sino que lo expresamos, también lo vivimos, lo cantamos, lo escribimos y lo testificamos y voy más lejos, hasta lo declaramos. Entonces, ahora vamos a ver, ¿alguien va a decir algo? Como tengo la pantalla completa, aló,
Hello, o alguien tenía el micrófono abierto. Okay. Como, eh, como estos conceptos que ustedes van a ver, que ya lo vimos y lo voy a pasar lo más rápido posible, estos conceptos importantes acerca de cómo Dios quería que el pueblo de Israel le conociera, dependiendo de cómo Él se le había manifestado. Recuérdense que Dios en ningún momento, y Candy lo explicó en la última clase, Dios en ningún momento le está diciendo a ellos, yo soy un Dios distinto para cada cosa. No, yo soy el mismo Dios para lo que tú necesitas. Que quiero que se lo aprendan así. Quiero que se lo aprendan así, para que no se me confundan cuando ustedes oigan por ahí una canción diciendo Jehová levantará bandera. Sí, eso es una manera en la que Dios se manifiesta en su pueblo, pero reitero, reitero, reitero. Los nombres de Dios no son distintos dioses, no. Los nombres con el que los hebreos en la antigüedad lo llamaban a él era de cómo Dios se había manifestado de manera milagrosa. Recuérdense, la intención de Dios con nosotros es tan maravillosa que él insiste en que le conozcamos y por eso, al él insistir en comunicarse con nosotros y en que le conozcamos de manera íntima, él quiso dejarle al pueblo de Israel y nosotros, como yo le dije, nosotros hemos adoptado esos términos principalmente para declarar su bondad, su testimonio, su cuidado, su sanidad, como oraba Sobeida, por lo que estaban enfermitos. En ese momento, ella estaba implorando a Jehová Rafa, pero no es porque es un Dios distinto, sino porque ya Sobeida, él demostró, wow, mm, él demostró ya, Ramona, que él puede sanar. Es así que yo quiero que ustedes lo entiendan. O sea, Jehová Jireh, pero no es porque es un Dios distinto, es porque ya él demostró que puede proveer. Díganme quién entiende lo que yo estoy diciendo o si suena enredado. ¿Entendiste, Yubi? Dígame algo para yo saber si puedo seguir Sí, siendo maestro, entendí. exactamente. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, Jehová Nixi, Jehová Rafa, Jehová Sipkenum, eh, fue porque ya él demostró que él puede manifestarse así en nuestra vida. Entonces, vamos para allá. Elcia, póngase el mío, por favor. Entonces, mira, tenemos a Elohim, que es ese Dios creador, ¿verdad que sí? Lo vamos a ver un poquito más rápido. Ya esto lo explicamos también en forma de cómo se mueve el reloj, cómo se mueve tu reloj de aguja. Así mismo explicamos, ¿verdad que sí? Génesis capítulo 1, el Dios creador que hace todo bajo el término vará, o sea, él no necesitó partir de nadie para inspirarse en hacer lo que hizo, increíble la tierra, porque es el lugar más grande y que lo creó para nosotros, para nuestro deleite, hizo los cielos, que es donde todos debemos estar en el principio, porque Él tiene tanto poder que Él dijo, a partir de ahora es que el tiempo va a comenzar a correr. Y en significa en un momento determinado. Él decidió en ese momento inicial. Creo que esta imagen también la tienen, pero no se preocupe porque en la grabación anterior usted lo recibió. Entre esos nombres está el Adonai, que es tu Señor, y recordamos, ¿verdad que sí? Que Adonai es mi Señor y mi Dios en el contexto de la esclavitud. Nosotros somos esclavos de Dios, pero nosotros somos los únicos esclavos que estamos contentos, Oveida, de tener a Dios como amo. Y por eso cuando Dios dice, por ejemplo, tú eres Adonai, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, es porque antes los hebreos estaban esclavos. ¿Dónde? ¿Quién me dice? ¿Dónde ellos estaban esclavos? ¿Dónde fueron esclavos? Díganme, en orden, sin interrumpirse. ¿Dónde En fueron? Egipto. En Egipto, ¿verdad que sí? Ellos estaban contentos con tener a Faraón, ¿verdad que sí? No, Eran felices ahí, que tenían de no. todo, ¿no? Aire acondicionado, trabajaban 2 horas al día, le dejaban tener los hijos que quisieran, ¿verdad que sí? ¿Así la pasaron? No. Entonces ellos, precisamente, Dios le dice, miren, ustedes estaban allí siendo golpeados, maltratados, heridos, paliados, denigrados,
y todas las palabras que puedan vejar la dignidad de un ser humano, allá ustedes eran esclavos por dolor. Ahora yo soy su Señor y verán lo bueno que es tenerme a mí como amo. Y entonces esa transferencia la hicimos nosotros también. Hemos decidido que Dios es nuestro amo porque cualquiera quiere tener un amo que te ama. Te ama tanto que como tú no podías pagar el precio como esclavo, Él pagó el precio siendo el Señor. El Shaddai, ¿verdad que sí? Que ese es el manifestación del poder de Dios. Luego entonces el Elión, que es el Altísimo, el soberano sobre todo. Y también vimos a Jehová Jireh, que es el Dios que provee, a Rafa, que ese es el Dios que sana, a Jehová Nisi, una canción muy bonita que dice que el enemigo vendrá como río, pero Jehová levantará bandera, está precisamente inspirada en ese verso bíblico. Vimos también a Jehová Shalom, que es Jehová que nos da la paz, ese Dios que nos da la paz, el Olam, que no se fatiga, que no se cansa, que nadie puede burlarse de él y que sobre todo mañana no va a amanecer cansado porque es sábado, de haber trabajado de lunes a viernes por sus hijos y de haber hecho todos los milagros que Ramona le pidió y que Yubi le pidió y que Delfia le pidió hoy. Delfia, mañana no puedo, mañana me iría libre. No, 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 nuestro Dios no se cansa. Él está en un contexto de eternidad perfecta. El Roy, que es el Dios que me ve, Jehová Sebaot, que es el Dios de los ejércitos, Jehová Shama, que es Dios, está ahí. Y también luego lo vimos, y aquí este cuadrito lo vimos, ¿verdad que sí? Cómo la palabra está escrita en hebreo, qué significa, cómo se pronuncia y cómo lo ven los judíos. Hasta aquí, amados, amadas, hasta aquí, nosotros hemos mirado los nombres de Dios, cómo fue conocido en el Antiguo Testamento y cómo nosotros hemos asumido esos nombres que Dios quiso manifestarse por lo que acabo de explicarle. Y es porque todas y todos nosotros, si decidiéramos en esta noche testificar, por lo menos en 3 o en 4 de la manera en que Dios se le manifestó al pueblo de Israel, también se ha manifestado en nosotros, principalmente en esa parte de que ese Dios Jehová Rafa siempre ha estado a favor de nosotros. Vamos a entonces ya a entrar en materia y vimos entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vimos entonces o hemos estado mirando primero cómo Dios, cuáles son los aspectos que responden la palabra, quién es Dios. Luego vimos esos 6 aspectos y los vimos en ese concepto de los atributos que él tiene que no puede transferir porque no los soportaríamos. Y uno de ellos es, por ejemplo, su omnipresencia. Luego lo vimos en un tercer aspecto y es lo que sí, él puede comunicarse y comunicarnos a través de los dones y del fruto del Espíritu, principalmente a través del fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, piedad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Bien, con eso nosotros nos podemos comunicar y Dios los comunica a través de su Espíritu Santo. Luego entonces lo vimos a través de los nombres, cómo fue conocido en la antigüedad y cómo nosotros hemos asumido esos nombres. Lo hemos visto en 4 facetas. Oh, pero hay algo también que yo quisiera compartirles y es que Jacob, viendo el testimonio que Dios le dio a él de que él estaba con él. Jacob es el fundador del pueblo de Israel. Cuando Jacob bendijo a sus 10 hijos y a sus 2 nietos, a cada uno él le dio la representación de un animal. Y me llama mucho la atención porque pareciera como que esa representación de ese animal en cada tribu de las 12 tribus de Israel tiene que ver
como con algo que nosotros y nuestra fe debe manifestar de vez en cuando en nuestras vidas. Entonces, en esta quinta parte de conociendo al autor de nuestra Biblia, vemos entonces cómo Jacob bendice a las 12 tribus de Israel. Jacob, el fundador de la nación hebrea, y vemos entonces cómo él, cuando los está bendiciendo, le da el símbolo de un animal y le da el símbolo de algo que los representa a ellos como 12 tribus. Por ejemplo, cuando él bendijo a Rubén, dice que simboliza la fuerza, la primogenitura y la estabilidad. Cuando bendijo, por ejemplo, a Simeón, simboliza la valentía, la defensa, el coraje para proteger. Luego, cuando bendice a la tribu de Leví, ahí está representado, ¿verdad que sí? Uno en un búfalo y otro en un buey. Simboliza el servicio sagrado y la dedicación a Dios. Cuando bendice a Judá, de ahí es que viene que Jesús es el león de la tribu de Judá, simboliza liderazgo, realeza y la línea del Mesías. Cuando bendice a Adán, simboliza justicia, fuerza, capacidad de juzgar. Cuando bendice a Neftalí, hijo de Jacob con Bila, simboliza rapidez, libertad y palabras hermosas. Cuando bendice a Gad, dice que lo bendijo simbolizando el ejército, victoria y expansión. Perdón, Wellington, hay alguien que tiene los Ponga, micrófonos abiertos y no se está escuchando bien lo que dices. pueden apagar los micrófonos, porfa, chicas. ¿Listo? Creo que he puesto a todos. Disculpe, maestro. No hay problema. Bien, entonces, estas 12 tribus, gracias Sobeida, gracias Yubi, estas 12 tribus, como yo le dije, representan los 12 hijos de Jacob, representan su generación. Por consiguiente, luego, cuando Josué entra a la tierra prometida, él reparte estas tierras porque ya Dios se la había prometido a Moisés, y creo que había conversado un poquito de eso con Abraham cuando apenas estaba, estaba deseando junto con su esposa tener a Isaac. Entonces, por eso le digo, cada una de esas tribus representa un animal o representa un objeto. Atención para que no se me confundan. Esto no es un horóscopo porque parecen los 12 meses del año. No, no es un horóscopo, sino que en ese tiempo los patriarcas tenían la responsabilidad de bendecir a sus hijos antes de morir, y esa bendición se quedaba como un compromiso delante de Dios. Entonces a Rubén lo ven ahí manifestado en forma de buey y simboliza fuerza, primogenitura y estabilidad porque Rubén era el mayor. Está Simeón, simboliza valentía, defensa, coraje para proteger. Lean la historia de Simeón para que ustedes vean lo que pasó con una hermana de él y la determinación que él tomó. Pero está la tribu de Leví, que simboliza el servicio sagrado y la dedicación a Dios. Ahí tienen la cita bíblica, y la tarea que le voy a dejar es precisamente que lean qué significa cada cita bíblica, pero quiero que Sobeida vaya buscando Génesis 49, 22 al 26. Esa sí la vamos a leer cuando termine de leer todas las 12 tribus, porque es una palabra de mucha bendición y quiero que nos vayamos a descansar pensando en esa bendición, que es lo que yo oro por mis hijos todos los días. Gad, que representa ejército, victoria y expansión. Su hijo Aser, me encanta, simboliza bendición, abundancia
y vida favorable. Mire, mándele ese texto bíblico a una gente si usted quiere en realidad darle una palabra de ánimo a una persona, léale Génesis 49:20. Está Isaacar, que simboliza trabajo, sabiduría, fortaleza y enseñanza. Está Zabulón, que representa el comercio, la navegación y la prosperidad. Está José, ¿verdad que sí? Donde Dios bendice a José, pero también no solamente bendice a José, sino que Jacob bendice a sus dos nietos, que es Efraín y Manasés, y bendice a Benjamín, el pequeñito, el último, que simboliza ferocidad, protección y lealtad hacia su pueblo. Tarea, entonces, ahora sí, mi asistente, hágale captura de pantalla, porque la tarea que tienen cuando nos volvamos a ver es que quiero que lean, quiero que en sus devocionales personales en esta semana, que sé que es un ejercicio que ustedes lo hacen, que ustedes lean Génesis capítulo 49. Yo quiero que disfruten, quiero que vean como si fuera una película de Netflix la bendición de Jacob sobre sus hijos y sus nietos. Y no sé si Sobeida está lista para que nos lea la bendición de José, la bendición de Jacob en 49, 22, 26. A ver, Sobeida. 49, 22, 42 al 26. Así es, como bendijo Jacob. A ver. Amén, amén. ¿En qué? Dice el 22. Ramá, Uh, fructífera es José. repítelo. Ramá No, 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 fructífera no, 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 o no. rama, Exacto. Dale. rama es fructífera es José. Rama o rama fructífera es Ujú. junto a una fuente cuyos vástagos se extienden desde el muro. Le Uh, causaron amargura, le mm. asaetaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se Uy, fortalecieron uy, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu uy, Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el uy, cual te bendecirá con bendiciones desde los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, uy, con bendiciones de los pechos y del uh, vientre, incluyendo el 26, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores uy, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. uy, Aleluya, wow, uy. aleluya. Mire, si usted no sabe cómo orar por alguien, léale esa palabra a una persona. Ustedes saben por qué. Y puedo abrirlo, los micrófonos pueden abrirse ahora. Nosotros hemos pasado, ¿verdad? Que sí, por lo incomunicable de Dios, por lo que Él es. Luego pasamos por lo comunicable de Dios a través del Espíritu Santo. Luego pasamos por los nombres de Dios. Luego pasamos conociendo quién es Dios. Sobeida, pero yo sé que te diste cuenta. En Génesis 49, 22, 26 están las 5 maneras en las que Dios se manifiesta. Lean lo que se lo dejo de tarea y ustedes van a ver que Jacob le dice, en los problemas ahí estuvo Dios, en la abundancia estará Dios, cuando te asaeten ahí está Dios, en el dolor ahí está Dios, en tu futuro, en tu futuro ahí está Dios, en el abismo ahí está Dios, allá arriba ahí está Dios. Así que yo quiero, y al final mi querida asistente va a leer Génesis 49:20 cuando vayamos a orar, pero léanlo, señores. Yo no quiero profundizar más, pero así como Sobeida lo leyó y yo sé lo que ella va a decir, maestro, nunca había leído Génesis 49, 22, 26 como lo estoy leyendo ahora.
porque cuando ustedes lean precisamente la bendición de Jacob sobre sus 12 hijos, sobre sus 12 hijos y sus 2 nietos, se darán cuenta de que Dios se manifiesta de una manera extraordinaria en cada una de nuestras vidas. Vamos entonces a una parte un poquito más dolorosa, ¿verdad que sí? Porque ya hemos visto al Dios autor de la Biblia en 5 partes importantes, pero ¿cómo lo ven las otras religiones? ¿Cómo lo ven las otras religiones? Alguien que me ayuda a leer, y me gustaría que alguien me ayudara a leer, a ver cómo lo ve el judaísmo, cómo lo ven los que practican el judaísmo. A ver, alguien que me ayuda a leer, por favor. ¿Cómo lo ve el judaísmo? ¿Cómo lo ve? ¿Cuántos dioses? ¿Cómo ven a Dios? Y la relación de la humanidad de la manera en que ellos creen que Dios se relaciona. Digan ustedes. ¿Quién me ayuda a leer? Hay tan tímida esta gente. Bueno, arranca Sobeida entonces. Vamos a ver cómo lo Maestro, ven. no, es que no veo la letra tan chiquita. Tan chiquitica. Bueno, pues perfecto. Miren, por hoy les voy a perdonar. Yo la veo un poquito Yo bien. estaba tratando de quitar el micrófono y no podía. Bueno, perfecto. Chévere. Entonces, miren, los judíos, los que practican el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Los que practican la Biblia de Malaquías hacia atrás. De Malaquías hacia atrás. Ellos entonces también lo ven como un solo Dios, lo ven como un eterno creador, como un ser único y como un ser santo. Ahí se parecen un poquito, ¿verdad? A nosotros. Dios hizo un pacto con Israel y él guía a su pueblo. Hasta ahí. No hay Jesús por ningún lado. El cristianismo, que somos nosotros, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuántos dioses? Uno solo, pero manifestado en una deidad llamada Trinidad. ¿Cómo ven a Dios? Como creador amoroso, justo y salvador, y la relación que la humanidad tiene con él es que busca una relación personal con todas las personas, pero mediante Jesucristo. El Islam, creen en Alá, en un solo Dios, absoluto, misericordioso y poderoso. Dios revela su voluntad, pero a través de los profetas y el Corán. Para ellos Jesús entonces es simplemente un personaje. El hinduismo son los brahmanes, creen en una realidad suprema, en diversas deidades, varía según su corriente, pueden tener un dios por cada insecto y por cada animal, para que no se me confundan. Dios puede manifestarse de muchísimas maneras, incluyendo en la naturaleza, y el ser humano busca unirse a través de una realidad divina o principalmente a través de la meditación. El budismo no tiene un Dios creador central, no aplica, porque para ellos creer en muchas cosas también es malo, pero tampoco tienen una en quien creer. Se enfoca más en la iluminación que en un Dios personal, en encontrar ese equilibrio por sí mismo, y eso es un error. Nadie puede encontrar la santidad y la comunión por sí mismo. Tiene que ser obligatoriamente a través del Espíritu Santo. El objetivo es alcanzar y el despertar espiritual para superar el sufrimiento humano, cosa que es imposible. El sijismo creen en un solo Dios, eterno, sin forma, creador, amoroso, y Dios está presente en la creación y puede conocerse mediante la devoción. Para los sijistas, por ejemplo, una mata de plátano puede ser Dios, porque ellos creen que Dios se repartió en toda la creación y eso es mentira. Dios no está en una ave, aunque sea bonita. Dios no está en una vaca, aunque sea bonita. Dios está por encima de la creación. Dios hizo eso, pero eso obedece a un creador y no que Dios está y que una parte de Dios está en eso. Eso no es bíblico. Está el confucianismo, creen en el Tian, no se centra en un solo Dios y obviamente estos también promueven la fuerza moral y el orden superior y sobre todo para los confucianistas lo que a ellos les interesa es el buen comportamiento y eso no es suficiente. Ya las religiones africanas tradicionales sí creen en un ser supremo, pero practican el espiritismo, generalmente, ¿verdad que sí? A través de esos mecanismos de intermediario, como el vudú, como la santería, que siempre hay alguien por el medio
que trata de decirme lo bien que me va a ir, pero sin embargo ese brujo vive en una casucha que se le está cayendo. Fuerza moral y orden supremo, su prioridad también es la ética, eh, interactúan con personajes mediante ancestros y tradiciones, como la invocación, ¿verdad que sí?, de espíritus. Los testigos de Jehová, que se parecen, que intentan parecerse Jehová, pero uno solo, creador único Dios, y Jesús es un hijo más de Dios y no Dios mismo, eso es mentira. Dios dirige a su pueblo mediante la Biblia, y el mormonismo, Dios Padre, un Dios, considera también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como seres distintos, y busca que la persona progrese espiritualmente y regresar a su presencia, aunque esto se parece al cristianismo. Cuidado, hay prácticas que ellos todavía realizan que no son bíblicas, como por ejemplo la cartomancia, la necromancia, la invocación de los muertos, se casan inclusive con seres queridos que ya se murieron a través de la invocación de su espíritu, así que no se dejen confundir. ¿Cuáles son entonces las tres religiones que tienen en común, que son monoteístas, que solamente creen en un Dios, que tienen a un Dios único, que tiene el deseo de comunicarse con el hombre? Está el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son las tres únicas religiones que creen en un solo Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? De que ni la primera religión, el judaísmo, ni el islam tienen a un Dios que desea tener una relación directa con sus seguidores a través de manifestar la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que no quise profundizar tanto, ¿verdad? Que sí, en este cuadrito, sino que así como vimos, ¿verdad? En esos 5 aspectos en que nosotros creemos, adoramos y glorificamos al autor de la Biblia, también miren cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 religiones tienen un concepto distinto, y para fortalecer lo que le estoy enseñando, la manera en el que el resto de las religiones, excepto el cristianismo, adora a su Dios, se dará cuenta que todos adoran a su Dios bajo el concepto del temor. Nosotros los creyentes somos los únicos que adoramos y glorificamos a nuestro Dios, porque él mismo dice en su palabra que él que el gozo nuestro es nuestra fortaleza. Así que vamos entonces, ya en los minutos que me quedan, voy a hablar entonces del aspecto número 6. Vimos el primer aspecto, quién es Dios. Vimos el segundo aspecto, sus dones no comunicables. Un tercer aspecto entonces es sus dones comunicables a través del fruto del Espíritu. Luego vimos sus nombres. Luego vimos, ¿verdad que sí?, cómo Jacob bendijo a sus hijos, y cada bendición se dará cuenta que hay un aspecto de Dios ahí. Vimos entonces también cómo las demás religiones lo miran, pero vamos al aspecto número 6. Vamos a conocer un poquitito la voluntad del autor del libro. Recuérdense que estamos hablando de que el autor de nuestro libro, nos estamos refiriendo a la Biblia. Conociendo la voluntad del autor del libro. Entonces, quiero hacer una pausa por si algunas de ustedes tienen alguna pregunta hasta ahora, y para entonces entrar ya en este último tramo de conociendo al autor del libro, y luego entonces ya para las próximas clases, ahí sí vamos a estar trabajando profundamente tres técnicas importantes para estudiar la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? Wellington, A ver. sí,
Soy Judith, Dios me lo bendiga. Amén, Judy. Eh, Mi pregunta es porque estoy un poquito no, confundida. Ujú, Yo sé que Jacob tenía 12 hijos. ujú. Entonces, usted está diciendo que él bendijo 10 hijos y 2 nietos. ¿Qué pasó con los otros 2 hijos? No, él lo bendijo a todos, pero a los que le tocó heredad fue a los dos nietos de José, porque recuérdate que por allá, casi por Génesis 50 por ahí, o 49 que es el último, no, Génesis creo que llega al 50 y un poquito más. Recuérdate que José, cuando ya él está viejito, él le dice, eh, a mí tal vez no me va a tocar nada, y de hecho fue así. Él dijo que él quería que enterraran sus huesos en la tierra que Dios había de darle, y entonces a ellos dos, a Efraín y no, sí, a Efraín y a Manasés fue que le tocó la heredad de José, pero no, él lo bendijo a todos, pero tierra le tocó a los nietos, no a José. Pero sí, él lo bendijo a todos, pero no le tocó tierras a todos, sino que hubo que dividir una tribu, hubo que dividirla con de los dos nietos, hubo que dividir la tribu de José, hubo que dividirla en dos. Por eso que tú ves que no hay una tribu que se llama José, sino que los dos nietos de Jacob, los dos hijos de José, hubo que dividir la tribu, hubo que dividir la heredad en los dos nietos de... La heredad de José tuvieron que dividirla en los 2 nietos. Exacto, exacto. Cuando tú vas, por ejemplo, a Juan, no recuerdo la cita bíblica de la mujer samaritana, creo que Juan capítulo 14, ¿verdad que sí? Cuando tú vas allá, todo está conectado y ustedes van a ver cuando sigan estudiando la Biblia lo fascinante que es cuando cuando tú ves a la mujer samaritana, si tú buscas cómo se llama el pozo y en el lugar en que la samaritana está sacando el agua, dice que ese pozo pertenecía a la heredad de Jacob. O sea que todo está conectado. Si te vas por ahí averiguando qué es la heredad de Jacob, vas a encontrar una historia fascinante. Así que los dos nietos de Jacob fue que recibieron la heredad de José, pero él lo bendijo a todos. A todos ahí le tocó o un animalito que lo representaba o un objeto. Por ejemplo, a la tribu de Aser, que con esa bendición es que vamos a cerrar en esta noche, no la voy a leer, pero Aser representa el árbol de olivo y mi querida asistente al final lo va a estar leyendo. Creo que te respondí, Judy, ¿verdad que sí? Sí, sí, gracias. Excelente. Vamos entonces a ver el sexto aspecto, mi querida eh, Yubelkis, que es conociendo la voluntad del autor del libro. Vamos a entrar ahí y cuando Ramona nos mande un mensaje y me diga, acabe, profesor, que aquí estamos bostezando, entonces yo paro. Pero este es uno de mis temas favoritos. Así que, pero no quiero irrespetar su tiempo, no se asusten. Vamos a conocer un poquito un tema que yo se lo había compartido cuando el grupo apenas éramos como 4 o 5, no sé si recuerdas, Obeida, creo que no llegábamos ni a 5 aquella vez, pero sí quise traer y refrescar nuevamente la intención que tiene el autor del libro con nuestra vida, conociendo entonces, ¿verdad que sí? La voluntad del autor del libro. Entonces vamos a ver dos aspectos importantes y me gustaría que ahora sí, a alguien que no le falle la vista y que estas letras sí la pueda leer, vamos a ver el primer aspecto de la voluntad del autor del libro, que alguien me ayuda a leer, Salmo Yo Yo 146. leo, puedo leer. maestro. Está Ahora, bien, Jubel, que está bien, tú ahora sí, primera. porque yo lo que estoy rodeado de un grupo de ciega como yo y de ciego como yo. Yo tengo lentes puestos, señor. Denle para adelante. A ver, Yubi, ¿qué dice Tú Dios? eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y Uh, que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. entonces, el primer principio del autor del libro de nuestra Biblia es que la voluntad de Dios tenemos que pedirle a Dios que nos la enseñe. Mire que David está diciendo, tú eres mi Dios, sentido de propiedad. Tú no eres el Dios de otro, tú eres el Dios mío. Y como tú eres mi Dios,
yo quiero conocer tu voluntad. Entonces, ahora sí, Sobeida, tú que estabas tirándote los cajones con Yubi por leer, léenos Era entonces, Elvira. Elvira, a mi asistente, bella y elegante, léanos entonces el segundo concepto de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romano 12:2? ¿Qué dice? Dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Exactamente, sin renovación de entendimiento y sin renovación de su conocimiento, no podemos comprender su voluntad. Se da cuenta entonces que el autor del libro, nuestro Dios, él desea que conozcamos su voluntad, pero para eso tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Apréndaselo así, buena, agradable y perfecta. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Han sucedido cosas en nuestra vida que ni son buenas, ni son agradables, ni son perfectas? A ver, en orden. Pero claro que sí, muchísimas. Oh, ok. Entonces, precisamente cuando yo tengo la renovación de mi entendimiento conectado a la voluntad de Dios, aunque ni sea bueno, ni sea agradable, ni sea perfecto para mí, yo debo simplemente estar seguro de que aunque crea que ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecto, es bueno, agradable y perfecto para Dios. Sonó como un juego de palabras, pero es así. Cuando no Para entendemos, forjarnos, ¿verdad? exacto, cuando no entendamos que lo que está sucediendo ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecto, pero que no hay otra manera de yo escaparme de esa situación, entonces ahí viene la renovación de mi entendimiento. ¿Qué me dice un entendimiento renovado? Padre, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Vamos a ponerlo a pensar a ustedes. ¿Quién dijo esa palabra y dónde? ¿A quién le recuerda? Jesús, A ¿Dónde? Jesús. ¿Dónde? en, ¿Dónde? en, en la montaña, en Monte En Sinaí, la ¿no fue cruz, cuando oraba? en la cruz. Antes de eso, antes de la cruz. En el Monte de los Olivos, ¿no era que él estaba orando? Orando. Oh, y yo le voy a decir una cosa. En ese momento Jesús entendía que lo que iba a pasarle a él era bueno. Malísimo. Y él entendió en ese momento que en ese momento lo que él entendió, él creía que lo que iba a pasar era agradable. No, No, Y lo que él iba a pasar en ese momento era perfecto. no. Y no. cómo él termina orando. Que se haga su santa, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, de esa manera es que cuando no entendamos, señores, lo que estemos viviendo, que ni sea agradable, ni sea bueno, ni sea perfecto, un espíritu renovado y una mente renovada va a redireccionar su frustración diciéndole a Dios, óyeme, tal vez no tiene que ser bueno en este momento. Uy, uh, tal vez no tiene que ser bueno en este momento. Tal vez no tiene que ser agradable en este momento y tal vez lo que yo estoy viviendo tal vez no tiene que ser perfecto, pero que se haga tu voluntad, porque de donde Dios está, Él lo está mirando como bueno, como agradable y como perfecto. Así que yo quiero que ustedes oren, aunque sea llorando, que tú se lo digas, Yubi. Aunque sea llorando, Ramona, que tú se lo digas, con lágrimas en los ojos, dile, Señor, mira, esto para mí yo no lo veo ni como bueno, ni como agradable, ni como perfecto, pero que se haga tu voluntad. Eso es la renovación de un entendimiento que quiere conocer la voluntad del Dios que adoramos. Ahí tienen, así que mándelo, mi querida asistente. Lo que Pablo simplemente está explicando es, por eso, hermanos míos, como Dios es bueno, ahí él está hablando de su carácter. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle a él. Él está hablando del seguimiento pastoral y no vivan ya como vive todo el mundo, estableciendo la diferencia, cambien de manera de ser y de pensar, carácter y autenticidad, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, hablar el lenguaje bíblico.
Esto es un organigrama, ¿verdad que sí? Más explicativo de lo que leímos en el Salmo 143:6 y de lo que leímos en Romanos capítulo 12. Ahí Pablo lo está explicando uno por uno qué quiso decir Pablo acerca de ese verso, por qué debemos renovar el espíritu de vuestro entendimiento por el carácter que Dios tiene, que es un carácter bueno. Dediquen toda su vida a servirle, a hacer lo que le agrada a Dios. Eso significa disciplina. No vivir ya como vive todo el mundo. Hay que establecer la diferencia. Cambiar de ser es cambiar de manera de pensar, tu carácter, y ser auténtico y conocer la voluntad de Dios es hablar el lenguaje de la Biblia. Entonces ya yo lo expliqué, lo voy a saltar para ir concluyendo con esta clase y ya expliqué, ¿verdad que sí? Primero, 3 definiciones de su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Segundo, la voluntad de Dios en el contexto bíblico es caminar en santidad. Y tercero, es poderosa y es manifiesta. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es caminar en santidad. Lo que recuerdan, siempre le he enseñado que el lenguaje del reino y el idioma del reino es la santidad. Wellington, pero yo estoy aquí en esta tierra, me incomodo, peleo, grito, a veces digo y hago cosas que me ponen de muy mal humor, pero cuando te abandonas en la presencia del Espíritu Santo, vas buscando lo que se llama santificación, no perfección. Ser santo y ser santa no es ser perfecto. Ser santo ni ser santa no es trancado en una casa para no ofender, ni decir, ni hacer nada. No. Estamos en un proceso de santificación a través del Espíritu Santo que forme en nosotros el carácter de Cristo. Y si hoy nos equivocamos, pedimos perdón, nos levantamos y seguimos para adelante. Y un pastor amigo mío de Denver, Colorado, me enseñó una frase que me gusta mucho, yo la practico mucho con mis hijos. I'm sorry significa también no lo vuelvo a hacer. Así que no abusemos tampoco de esa oportunidad que tenemos cada día de ser mejores creyentes y de ir dejando cosas que pertenecen al pasado para ir buscando otros, no niveles, a mí no me gusta la palabra niveles cuando yo enseño, pero ir buscando un camino mucho más excelente, como dice 1 Corintios 13. Y es poderosa y manifiesta porque la podemos ver, porque podemos ver su voluntad, porque podemos conocerla, porque cuando le pedimos, cuando tratamos de dejarnos guiar por él, nosotros vemos que él actúa. Y ya lo vimos en los aspectos anteriores, principalmente en sus nombres. Vemos que él actúa. Concluyo hasta que Ramona me ponga un dedito arriba, o Yubelkis, que está liderando junto con Sobe. Pero quiero que veamos entonces algo que vimos hace varios años, situaciones donde a nosotros nos gustaría conocer la voluntad del Dios que adoramos. ¿A quién no le gustaría conocer la voluntad de Dios en el matrimonio? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me casé? Si me salió el rayadito escolar que daban en la sirena, si me salió pelado, si puse todas mis emociones, sentimientos en ese hombre, en esa mujer, y ahora tengo más signos de interrogación. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios ahí? En el noviazgo, en este novio que tengo, en esta novia que tengo. ¿Cómo saber si esa es la persona con la que me voy a casar y la que no? Mudanza, me quiero mudar. Me mudo, no me mudo. Es el tiempo de Dios de moverme. Es el tiempo de Dios de quedarme. Divorcio, cuando los problemas apuntan a que es la única solución, de que es la única opción que tenemos por delante. Iglesia, ¿es esta la iglesia? Me voy, me quedo, me congrego, no me congrego. Esta iglesia me gusta, no me gusta. ¿A dónde me voy a congregar ahora que me bauticé? Los desafíos de la vida. ¿Me quedo en este trabajo o no me quedo?
¿Qué hago ahora con este adolescente? ¿Qué hago ahora con este recién nacido, recién nacida? ¿Qué hago ahora que quedé sin trabajo? Amor, lo contrario del odio, ¿verdad que sí? Perdono, no perdono. Dejo que la persona venga a mí, se humille, o yo voy a donde esa persona, porque todos los días siento una inquietud dentro de mí que me dice, párate de ahí, Wellington, como una llamadita, fulano, fulana, si te he ofendido, borrón y cuenta nueva. Familia, mi familia crece, no crece, me aparto, me alejo, me uno, vuelvo otra vez a mi familia o simplemente eh, dejo simplemente que las cosas sucedan, me mantengo alejado o alejada o trato nuevamente de comenzar de nuevo o mi familia, la que yo formé, fue esta, la familia que yo quería. Esta fue lo que Dios me dio o esto fue lo que yo elegí. Viajes, viajo, compro el vuelo, no lo compro, compro ese ticket y me voy de vacaciones a ese lugar que siempre quise o no es el tiempo de moverse, rompimientos, tiempo de alejarse definitivamente porque hay situaciones que hacen más daño que bien. Me alejo, no me alejo, es el tiempo de alejarme, es el tiempo de quedarme. Comunicación, la fortalezco o me quedo así abandonado en un silencio constante como el que hace tiempo he estado viviendo. Relaciones, las fortalezco, las sigo debilitando para que definitivamente de quien yo me quiero alejar se aleje o las sigo fortaleciendo porque nadie sabe si ese es mi futuro esposo o mi futura esposa o un gran amigo o una gran amiga que Dios me va a dar. Enfermedad, esto que tengo o estos que yo quiero o estas personas que yo amo están enfermas y esa fue la voluntad de Dios o yo que me enfermé. Era la voluntad de Dios que yo me enfermara. Hijos, ¿cuántos? ¿Era la voluntad de Dios tener otro o era la voluntad de Dios no? O en realidad Dios quería que yo tuviera hijos, ministerio. ¿Me lanzo, no me lanzo? ¿Sirvo o no sirvo? Me quedo en la casa, no me involucro en nada que tenga que ver con la cosa de Dios. Compromisos, lo compro, no lo compro, firmo, no lo firmo. Negocios, entro, no entro, suena bien. ¿Por qué no hacerlo? Ahorros. Vivo siempre en bancarrota, nunca tengo nada guardado, porque en realidad como me voy a morir, lo que nada me cuesta, hagámosle fiesta o simplemente lo que es el dinero que esté entrando, no tengo una disciplina para ahorrar. Es la voluntad de Dios ahorrar. Es la voluntad de Dios estar soltero, estar soltera. Estudios, ya, paro hasta ahí, no estudio más o sigo profundizando en las cosas que me gustan. Compras, dos preguntas importantes. ¿Lo quiero o lo necesito? ¿O simplemente estoy filtrando el salir a comprar para no hacerle frente tal vez a algunos niveles depresivos que tengo por ahí? Respuesta, desespero o no me desespero. ¿La busco yo o espero que Dios me responda? Traición, ¿qué hago con el que me traicionó? ¿Lo perdono? ¿No lo perdono? ¿Era la voluntad de Dios de que esa persona eh, me traicionara? ¿O fui yo que lo busqué? ¿Fui yo que lo provoqué? ¿Fui yo que confié? ¿O fui yo que le di la oportunidad de que lo hiciera cuando ya me habían advertido? Entonces, chicos, chicas, todas estas preguntas, en resumen, nos gustaría, ¿verdad que sí?, conocer la voluntad de Dios. El salmista entonces, y de esta manera concluyo, el salmista entonces lo pide precisamente porque en este contexto de nuestra carne, en este contexto de nuestra humanidad, el salmista en el Salmo 143 lo pidió categóricamente. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Sobeida va a ir buscando Filipenses en el capítulo 3 y de esta manera yo hago una pausa y si alguna de ustedes tienen alguna pregunta, tienen algún comentario mientras yo le presento, entonces, ¿qué vamos a ver en la próxima clase para ya concluir conociendo al autor de nuestro libro y luego vamos a concluir
iniciando nuestra próxima clase los 3 fundamentos de la voluntad de Dios, del Dios que adoramos para nuestras vidas. Así que alguna pregunta, aquí estoy. Disculpando ustedes hoy por el tiempo que les tomé más de la cuenta. A ver. ¿Preguntas? Wellington, vamos A a ver. leer Filipenses capítulo 3, completo. Vamos a leer, te voy a decir ahora, porque hay un pasaje que quiero conectar precisamente con lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, y ahora te voy a decir. Ahora te voy a decir, vamos a comenzar a leer a partir del verso 10, mi querida Sobeida, mientras mi querida asistente nos va a dar un, una, una unción de aceite de olivo, como Jacob bendijo a la tribu de Aser. Pero todavía estamos aquí. Cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, todavía la podemos responder y ya, porque yo sé que están deseosas de comenzar de que conozcamos los 3 métodos sencillos de estudio de la Biblia. Le prometo que en la próxima clase concluimos este tiempo de conocer el autor primero antes de entrar a estudiarla. Quería que conociéramos al autor y vamos a concluir en la próxima clase hablando un poquito de su voluntad y luego entrando en el primer método de estudio bíblico. Así que preguntas. Wellington, primero Sobeida y después yo, o yo primero y después Sobeida. No me asiste. Bueno, vamos a darle usted, mi querida asistente, y así nos quedamos con el sabor de la voluntad de Dios. Atención, chicas, escuchen otra de las bendiciones que Jacob le dio a uno de sus hijos. Oigan qué bendición. Dice, Jacob pronuncia su bendición final sobre su hijo Aser diciendo, Dele. el pan de Aser está sustancioso y él dará deleites dignos de un rey. ¿Algo más? Hello. ¿Algo más que dice de hacer? No, solamente dice que eso es lo que dice en el capítulo 20. Siga leyendo, a ver. El pan de azar será sustancioso. Él dará deleites al rey. El pan de hacer será sustancioso. En otra versión me gusta como dice que tus pies se bañen. Aquí también hay otra que dice que en las tierras de Aser crecerá alimentos buenos y abundantes. Van a tener comida digna de un rey. Exactamente, esa versión está un poquito más clara. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero conectar con esa bendición de hacer es que eso se conecta con cuál de los nombres de Dios de lo que vimos. Jehová. Jehová Jireh, proveedor. Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Exactamente, lo que quería era que viéramos el ejercicio precisamente de que en cada una de las bendiciones de los hijos de Jacob y sus nietos, ahí iban a ver manifestado uno de los nombres de Dios. Pues nada, mi querida Sobe, enséñanos un poquito acerca de la voluntad de Dios, y por eso dejé a propósito todas esas preguntas, a ver qué dice Pablo. Entonces, si lo que dice Pablo tiene que ver con lo que David también quiso decir en el Salmo 143:10. Adelante, y de esa manera le entrego a mi hermana Yubi, que es la que va a cerrar esta noche. A ver, Sobe, ¿qué dice Pablo? Ok, dice Filipenses 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Y tú quieres que siga leyendo el 11 también? Claro, hasta el 14, Hasta el 14. Así, hasta el 15, ok. Dice, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, ciudadanos del cielo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo hacia adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya,
Más bien una cosa hago, Wow. olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Wow, qué clase la de hoy. Maestro, no se preocupe por el tiempo, porque la verdad es que nosotros estamos maravilladas con esta clase. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi hermana Yocandi para que ella dé los anuncios de esta noche. Muchas Bendiciones a todas. Gracias, Wellington. Maravillosa clase. Bendiciones a todas. Por aquí pasando a recordarle que el 24 tenemos clase con Carmenza del próximo mes a las 8 de la noche, por favor. De este mes. De este mes, perdón. Por favor, estar atenta a los boletines en el chat, los respectivos chats, que ahí va a empezar las informaciones y las confirmaciones, ¿verdad? Recuerden que también una vez al mes tenemos en nuestra iglesia virtual por la hermana. Ay, se fue. Candy, ¿tú estás ahí? Se fue la señal. Y se fue Candy también. I don't know. ¿Y cuántas quedamos? Ok, no hay problema. No hay problema. Tranquilas. Algo pasó ahí que se desconectaron. El Seguro se le soldado fue de la Long señal. Island. Seguro se le fue la señal. Sí, lo que vamos a hacer es, ella estaba dando los anuncios de los próximos eventos que vamos a tener aquí en la comunidad BAO. Ya volvió, Eh, ya volvió. ya volvió. Oh, gloria a Dios. Candy, ya volviste. Dale, Rubia. Quedaste en iglesia virtual. Todo tuyo el micrófono. Es como que no tiene señal porque ella no se oye y no está cerrado el micrófono. Ella está en la otra línea, ella se escucha en la otra línea. Por ella no se oye aquí. Escúchala en el otro teléfono. Perdón, mi teléfono, Esperanza, oye. Ella no está por el Zoom, ella está por WhatsApp entonces. Ok, no hay problema.